Muy buenas noches a todos los amigos que nos están viendo en esta hora. Quien les habla, el Pastor O'Neill, en un programa más de Dios salva a mis hijos. Esperamos que el programa de esta noche pueda ser de bendición para cada uno de ustedes y que podamos, como siempre, tener esperanza en Cristo Jesús. Esperanza para nosotros, esperanza para nuestros hijos, esperanza para nuestros nietos. Hoy me acompaña el profesor y cantante cristiano José Javier Colón, que está ahí medio virado. Él está tratando de arreglar su cámara. Ahí quedó él. Nos acompaña y él viene con algo nuevo en nuestro programa. Así que, José, Dios te bendiga. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches. Dios me los bendiga mucho. Que tengan una noche maravillosa, espectacular. Y si estás de día, que sea un día espectacular para ti. Esperamos estar compartiendo contigo durante esta hora. Y hoy tengo algo nuevo para ti. Es sencillo, pero nuevo. Como yo he estado por 30 años dando clases de español, permíteme usar el verbo, un verbo nuevo cada programa. Y hoy vamos a utilizar el verbo dar. Y es bien importante vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Si tú en las redes, tú tienes una oración bien bonita con el verbo dar, nos las puedes compartir durante el programa con el verbo dar. Entonces, yo tengo una. Tienes que dar amor a tu familia. Así que utilizando ese verbo, el verbo dar, tú puedes poner hoy lo que tú quieras a medida que vamos dando el programa de hoy. Así mismito es que ese verbo dar es muy importante. La palabra de Dios nos dice que es mejor dar que recibir. Y la vida cristiana, José, se trata de dar. Amén. Nosotros los padres le damos a nuestros hijos. Bueno, Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial le da buenas dádivas a nosotros. O sea, ese verbo dar en la Biblia es bien importante. De hecho, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que pueda creer en él tenga vida eterna. Y eso es bien importante. Nosotros también como padres lo damos todo por nuestros hijos. Así es. Eso es bien importante. Así que, amigos, el verbo de esta semana que estamos compartiendo con cada uno de ustedes es dar. Recuerden que es importante que nos demos por completo a nuestra familia y a nuestro Dios también. Y también nos acompaña en la noche de hoy nuestro querido amigo, el maestro, el pastor Juan González. ¿Qué tú crees, José? El maestro. Oh, sí. Cuando sea grande, quiero ser como el pastor González. Somos dos. Así es, de verdad. Buenas noches, mis queridos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos sentimos felices ver a mis compañeros O'Neill y José aquí en esta noche, pero también felices de tener a nuestros amigos que viernes tras viernes se conectan con este programa. Y como siempre lo repetimos, el propósito es dejar una esperanza, un rayo de esperanza, porque el que dijo estaré con vosotros también dijo yo salvaré a vuestra familia, a vuestros Amén. Hijos. Que Dios los bendiga. Así mismito, pero pastor, ¿no tiene promesa para hoy? Sí, me mandaron una promesa en esta semana que me encantó y la dejé ahí para leerla en esta noche. Dice, a Dios no le aturden la multitud de nuestros sinsabores, ni lo abruma el peso de nuestras cargas. Su protección se extiende a todos los hogares y vela por cada individuo. A Él le preocupan todos nuestros negocios y pesares. Él anota cada lágrima, se conmueve al advertir nuestras debilidades. Cuando yo leí este pensamiento, digo, wow, Señor, qué muchas promesas encierran estas cortas líneas. Inclusive en una puse mi nombre, porque cuando dice que su protección se extiende a todos los hogares y vela por cada individuo, yo puse, Él vela por mis hijos, Él vela por Juan González, por mi esposa.
En otras palabras, su actitud, su amor es protegernos en todo momento, en toda circunstancia. Y eso es lo que queremos dejar en el corazón de cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos que nos están viendo, que inclusive Él toma en cuenta las lágrimas, como dice este pensamiento, y ese pedido que tú tienes en tu corazón, expresa lo que el Señor te va a escuchar en todo momento. Así mismito es. Y con estas hermosas palabras le pedimos a nuestro amigo José que nos dirija en oración. Como nos vamos a orar. Padre, gracias por tus bendiciones, tu amor, tu misericordia, porque a pesar de todo, nos das vida, nos das abundancia, y queremos decirte que te amamos, que te damos gracias. Permite que hoy sea un día donde podamos progresar y potenciar nuestra espiritualidad con respecto a nuestra familia. Gracias por tu bendición, por tu amor, y bendice a nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, en la noche de hoy, como mencionamos, tenemos un programa muy especial como todas las noches, y hoy vamos a tocar un tema que es muy parecido a otros temas que hemos tocado aquí en el programa. El título del programa de hoy es Padres divididos, hijos a la deriva. Y hoy queremos hablar sobre la división entre padres a la hora de criar a los hijos. Y no estamos hablando de padres divorciados, estamos hablando papá y mamá que viven en el mismo techo, que tal vez tienen una buena relación entre ellos, pero a la hora de opinar o tomar decisiones hacia sus hijos, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Y en la Biblia encontramos ejemplos parecidos a esto. Tenemos el caso de Isaac y Rebeca. Como ellos, uno creía una forma de criar a su hijo y el otro tenía otra forma de cómo criar a sus hijos. Tienes también otro caso, aunque no te habla de la esposa, pero te habla de padres que tenían su propia forma de pensar a la hora de educar, como lo es Elí, como lo fue Aarón y otros personajes bíblicos. Pero hoy queremos enfatizarnos cuando papá dice una cosa, cuando mamá dice otra, cómo eso puede afectar a nuestros muchachos. Padres divididos, hijos a la deriva. ¿Será acaso que esta división puede afectar a nuestros muchachos? Bueno, yo te puedo hablar por la experiencia. Todas las veces, por ejemplo, nosotros recibimos muchas visitas de los padres, nosotros los maestros, para pues ver cómo van sus hijos y todo eso. Y una de las experiencias más impresionantes que tengo como maestro, en toda mi vida como maestro, es como muchas veces los padres llegan a una reunión sin ponerse de acuerdo de las acciones que deben tomar con sus hijos. Eso pasa constantemente. Y a veces, y he tenido experiencias buenas, pero experiencias también malas, donde los papás se echan la culpa uno al otro. Pues dicen, no, es que ella lo está criando mal. No, es que él no está haciendo lo que debe hacer. No, mister, es que él le da todo al muchacho. Y entonces van en el salón, ahí donde estamos en esa reunión, vemos las consecuencias de no planificar absolutamente nada con respecto a la vida de un hijo. Y es bien triste ver cómo los papás no se ponen de acuerdo y tienen a un hijo, y voy a decir la palabra porque no queda otra, tienen a un hijo a la deriva. Y no hay nada peor que tener un hijo a la deriva. Así es, Pastor González. Eso que nos dice el profesor José Javier es muy común también cuando uno brinda consejería espiritual en la familia. Los padres quieren que visitemos a los hijos, los padres quieren que hablemos con los muchachos, pero cuando hacemos esas reuniones familiares, vemos esa inconsistencia de opinión entre papá y mamá. Y ahora más que nunca, que no solamente papá, mamá, a veces abuelo y abuela. A veces son leyes que el gobierno quiere imponer de cómo yo como papá o yo como mamá criar a nuestros hijos. Y hoy
por hoy nuestros muchachos están creciendo en un mundo donde al ver que mamá y papá no saben tomar decisiones firmes, entonces los muchachos toman sus decisiones pensando que lo que ellos están haciendo es lo mejor. Y yo siempre recuerdo que, por ejemplo, en el caso de cuando los muchachos me pedían permiso, no iban donde Mildred, donde mi esposa, venían donde mí porque yo le decía, no vengan tarde. Y mi esposa me decía, cuando ellos daban la vuelta sola, me dice, Juan, pregúntale qué es tarde para ellos. No, tú no le puedes decir no vengan tarde. Tú tienes que decirle, a esta hora yo los quiero aquí. Porque para ellos quizás 11, 12, 1 de la madrugada no era tarde. Entonces, tuve que aprender a dialogar con mi esposa y mi esposa a dialogar conmigo antes de que tomáramos una decisión, porque los muchachos saben a quién pedirle permiso cuando surgen esto, a quién ir. Ellos desde pequeño. Entonces, si no hay firmeza, yo no sé, y a veces hasta lo hemos cogido, como dice un autor que estaba leyendo, que dice que los niños lo cogen hasta esto como un chiste, al ver que se lo voy a decir a tu papá, o díselo a tu papi, no, tu papi dice esto, no, tu mami dice, ella es la que manda. Entonces el muchacho no sabe qué hacer, a dónde ir, y lo vemos constantemente en consejería, lo vemos en nuestras academias. Hemos participado en el comité de conducta, de reglamentos, y a veces es interesante ver cómo llegan padres, cómo llegan madres, y llegan abuelos, ¿no? Que los muchachos mismos dicen, no sabemos realmente a quién creerlo, a quién obedecerle. Yo lo he escuchado eso. Y desde pequeñito, desde muy pequeños, nuestros hijos se dan cuenta de la ambivalencia que muchas veces nosotros tenemos en tomar decisiones. Hay algo que debo mencionar que el pastor tiene mucha razón y es lo de los abuelos. Nosotros tenemos también muchos abuelos y esta es otra época. Y en esta época los abuelos se encargan de los muchachos o los papás le llevan a los muchachos a los abuelos para que se encarguen de ellos. Entonces, los abuelos tienen una mentalidad de una generación anterior y tienen dos opciones. O los criamos como la generación anterior o nos adaptamos a lo de ahora y les dejamos hacer lo que quieran. Normalmente, la mayoría de los muchachos que están con sus abuelos, es bien triste decirlo, pero la mayoría de los muchachos que están con sus abuelos, los muchachos tienden a manipular al abuelo. Muchas veces no pueden, pero la mayoría de las veces lo tienden a manipular cuando son abuelos. Cuando es la pareja, pues todo depende si los padres estaban de acuerdo, como dice el pastor, antes de. Por ejemplo, en el caso de mi familia, nosotros dos, por las noches cuando nos vamos a acostar, siempre hablamos algo de Juan y de Juan José. Y siempre en ese momento, como estamos solos, podemos hablar libremente y entonces expresamos nuestras opiniones, nuestras posiciones con respecto a X o Y cosa, ¿verdad? Y aunque mi hijo es bastante grande ya, ¿verdad? Él va a cumplir ya casi 19 años. Todavía nosotros tenemos que guiar a nuestro hijo. El problema es, yo creo que los padres entienden que cuando el muchacho llega a sexto grado o séptimo grado, y no es porque llega a séptimo grado, es porque cumple una edad de 11, 12 años, ya el muchacho tiene capacidad para tomar ciertas decisiones. Y es verdad, tiene capacidad para tomar ciertas decisiones, pero esas decisiones que toma no están no están de acuerdo al comportamiento de un adulto. Y el papá y la mamá se creen muchas veces que cuando el nene empezó a madurar como joven, puede tomar tanto las decisiones de un joven adolescente como las decisiones de un adulto. Y ellos entienden, bueno, ya que llegó a los 12, pues déjame dejarlo que él siga tomando sus decisiones, haciendo lo que quiera. Entonces, ese es el choque. Y lo mismo creen los abuelos y los tíos y todos. O sea, es una cuestión de cuánta libertad yo les doy a mi hijo
Y entonces si yo las manos las pongo atrás y no hago más nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el momento de la verdad que el muchacho comete errores, porque todos los muchachos cometemos errores, imagínate, nosotros como adultos los cometemos, imagínate los muchachos. Pues entonces se nos hace tarde y vamos a la reunión y vamos al comité de disciplina. Y cuando vamos al comité de disciplina nos pegan a decir, y entonces usted viene y dice, no, que mi hijo no es así. Mi hijo, que él hace eso. Mi nieto jamás en casa hace eso. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos. Mira, dejamos a nuestros hijos pensando que ya los formamos y todavía no ha terminado su proceso de formación. Es más, yo le voy a preguntar, Pastor González. Pastor González, usted tiene hijos mayores. Yo sé que usted todavía es un facilitador de sus hijos. ¿Cierto o no es cierto? Es verdad. Es verdad. O sea que todavía, aunque ellos ya son totalmente independientes, todavía él como padre tiene una responsabilidad que nunca ha soltado. Y yo estoy seguro que el pastor O'Neill tiene una responsabilidad con su hijo y no lo puede soltar en ningún momento. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad? Me contestaste así, allá listo. Pero es cierto. Y yo creo que nosotros tenemos que ir de acuerdo al desarrollo de nuestros hijos. O'Neill tiene un hijo pequeño, él tiene que ser guía, sostén, director de su vida en lo que crece. Y no tiene que ver con dar libertad o no. Muchas veces, pero usted no le da libertad. No es cuestión de libertad, es cuestión de cuán responsables somos los papás como guía de nuestros hijos. Hay que tomar la responsabilidad. Y muchas veces los papás están juntos en la casa, pero no toman la responsabilidad sobre su familia. Y dice, tú allá juega tenis en un jato, yo acá veo la novela y el otro ve la película, o el otro está envuelto en las cosas del trabajo. Y nosotros tenemos que aprender a administrar el tiempo bien para que nuestros hijos tengan éxito. Así mismito es, hay algunos puntos muy interesantes que ustedes han mencionado y yo creo que es bueno que mencionemos. Ustedes hablaron sobre algo que el pastor Edwin Rivera muchas ocasiones mencionaba aquí, que es el síndrome de la educación delegada. Aunque posiblemente no es el tema per se que estamos discutiendo en esta noche, pero es una realidad que vivimos a la hora de tomar decisiones en cuanto a nuestros hijos, porque a veces mamá o papá se deja llevar más por lo que dice abuelo que por sus propias decisiones. A veces se nos olvida que el padre del niño somos nosotros, no son los abuelos. Y tomamos las opiniones de los abuelos como final y firme y no como lo que es una opinión. Y esa parte es bien importante que tenemos que tenerla clara. Nuestros padres nos pueden aconsejar, nos pueden decidir, nos pueden llevar a una consejería sabia en cuanto a cómo educar a nuestros muchachos. Pero ellos no son los que toman la decisión, somos nosotros los padres. Ok, entonces tú estás hablando de autoridad. Exacto. Hay otro punto muy interesante que el pastor González habló y es de la comunicación. Para evitar tener una división a la hora de tomar decisiones, tiene que haber comunicación entre papá y mamá. Si no hay comunicación entre papá y mamá, va a haber siempre división en la familia. Por más que papá y mamá se amen, por más que por mejor relación que ellos tengan, si ellos no dialogan antes de tomar una decisión, hay problemas. Como yo he dicho en otras ocasiones, yo he aprendido antes de yo decirle a mi hijo una contestación, primero hablar con mi esposa. Eso es bien importante. Y hay veces que en esa conversación, después de tenerla como mamá y papá, yo también tengo que ser partícipe a mi hijo, decir, mamá y papá han tomado esta decisión, que no se vea solamente de una vía, como dice, se me olvidó el nombre de este autor de este libro que estaba leyendo, que el hijo debe darse cuenta, o la hija debe darse cuenta, los hijos se deben dar cuenta que papá y mamá tienen una buena comunicación, y esa comunicación
va dirigida a un solo canal, una sola vía, pero hay momentos que esa participación, esa decisión, mi hijo, mi hija tiene que ser partícipe. Mira, mamá y papá cree en esto, lo hacemos por esta manera, pero también queremos escucharte tu opinión, ¿no? Pero eso es como José creo que dijo, ya eso se ha perdido. Y como tuvimos una vez una programación aquí, el factor de que la misma sociedad ha empujado que ambos vayan a trabajar. Por ejemplo, yo voy a recoger 2 veces a la semana a mis nietas a la academia. ¿Y saben qué? El más del 60% de los que van a esa hora a recoger los muchachos son abuelos. Son abuelos que como ya están jubilados, ya estamos jubilados, quizá tenemos tiempo. Entonces, mi hija antes de que yo dijera, me llamó una vez, me dice, papi, yo no sé, estamos teniendo problemas porque las nenas van a salir temprano, lunes y martes, no sabemos qué. Y yo le dije, bueno, mija, yo las puedo ir a buscar y te las llevo al trabajo. No, dialogamos. Pero los muchachos se deben de dar cuenta de que mami y papi están dialogando, que son firmes en sus decisiones. Y muchas veces, pues cuando hay esa comunicación y hacemos de nuestros hijos partícipes de eso, ellos nos van a entender mejor. Y no va a haber eso de que con quién me voy, con mami o con papi, a quién le pido permiso, a mami o a papi. No, porque siempre hay uno más que que nos convence. Mi esposa dice que a mí me convencen más rápido, mis hijos y mi nieto. El doctor Gamaliel Feliciano, que le enviamos un saludo, que nos está viendo, nuestro querido amigo doctor, psicólogo y pastor, él dice, el antes es el mejor remedio para el después. Muy cierto, cuando a ti te estábamos hablando de la importancia de antes de tomar una decisión, dialogarla entre los esposos. Y cuando no puede haber ese diálogo entre papá y mamá, que es de momento que uno tiene que tomar una decisión, es importante que esa decisión se le haga saber a la otra persona. Hoy mi hijo, por ejemplo, yo estaba jugando baloncesto con él y llega un vecinito. Ya eran las 5 de la tarde y llega un vecinito y él dice, ay papi, lo voy a llamar porque quiero jugar con él. Y yo le dije, no, hoy no vas a jugar con él. Ah, yo voy a preguntarle a mami. Yo le dije, ya yo tomé una decisión. Tu mamá no está aquí en estos momentos. Tú no vas a jugar con tu amiguito. Y cuando subí a la casa, ya mi esposa se había desocupado y le dije, pasó esto, esto y esto, y le dije al nene que él no iba a jugar con el amiguito. Pues si te viene a preguntar, ya tú sabes la decisión que se tomó. Y cuando el nene fue, dijo, ah, ya tu papá tomó una decisión. O sea, que el niño no ve que papi dice una cosa y mami dice otra. Es por eso que el pastor González lo ha enfatizado ya varias veces. La comunicación es un elemento importante para evitar la división. Pero saben, hay algo, dice aquí el pastor Gamaliel Feliciano, el pastor Juan González es como el arroz cinta azul, tiene el corazón blandito. Muy jocoso el comentario. El pastor González todo amor. Los que lo conocemos sabemos que él es así. Gracias, mi amigo. Gracias. Él es todo amor. Pero hay algunos puntos donde por lo general encontramos división a la hora de criar a nuestros hijos. Encontramos división a la hora de educarlos. A veces papá quiere una escuela, mamá quiere otra. Encontramos división, José, en la disciplina, en la forma de castigar, en la forma de regañar, en la forma de disciplinar. Ya sabemos lo que es a nuestros muchachos. Encontramos división a la hora de los deportes. Y usted dirá, ¿cómo? Oh, yeah. Sí, ahí hay muchos problemas de división. A papá le gusta el boxeo y a mamá no le gusta porque es muy agresivo. A papá le gusta el fútbol, pero a mamá le gusta el voleibol. O papá quiere jugar baloncesto con el nene porque tiene un sueño frustrado. Y quiere empujarlo más y mamá dice otra cosa y ahí hay divisiones. Encontramos divisiones a la hora de la espiritualidad, a la hora de formar ese carácter espiritual de ese muchacho. Encontramos divisiones.
Y como dijo José Javier, a la hora de ejercer la autoridad, también encontramos divisiones. Es que hay un problema y es los objetivos que tú te trazas cuando tú te casas. O sea, porque todo el que se casa, básicamente casi todo, ¿verdad? Quieren tener una familia. Tú piensas la familia en tu mente, tú cuando te casas, tú piensas la familia de una manera. Pero esos sueños que tú tuviste de la familia perfecta, en un momento se van moldeando a la realidad de lo que tú vives. Así que hay unos factores bien importantes, el ambiente en el cual tú te crías, y se los digo porque, por ejemplo, yo atiendo una población que es de bajos recursos económicos, que muchos de ellos no tienen vivienda y que tienen un estrés de vida muy distinto a una familia que podría ser, qué sé yo, de clase media o clase acomodada. Pero no importa el tipo de ambiente, el factor común es qué es lo que yo pienso que debe pasar con mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, y esto pasa mucho, como yo no estoy de acuerdo con la crianza, de cómo va la cosa, entonces a veces o yo tomo la autoridad total o dejo que la otra persona tome la autoridad total para que su sueño como familia se cumpla. Y ahí está el problema. O sea, yo no puedo tomar la autoridad total sobre todas las decisiones que tomo con respecto a mi hijo. La autoridad debe ser compartida. Y cuando digo que debe ser compartida, no es que yo soy el 75 y Yolanda es el 25, es 50-50. Ambos participamos de esa decisión. El pastor González dice comunicación. El pastor Feliciano dijo algo bien importante, el antes. Antes de yo ir a cualquier sitio, antes de yo tomar cualquier decisión, antes debe el diálogo, inclusive se debe hasta en cierto sentido planificar para entonces yo poder compartir la decisión que tome con mi hijo de manera que pueda ser participativa, porque para lograr una decisión participativa yo tengo que prepararme primero, porque yo no voy a dejar que mi hijo imponga las cosas. Entonces, yo llámeme a la antigua, pero yo no dejo que mi hijo imponga. Pero sí, cuando yo logro el balance con Yolanda, del 50-50, normalmente vamos donde nuestro hijo y nuestro hijo comparte la decisión y dice, está bien, yo creo que debemos modificar esto. Y ahí, de ese diálogo, es que surge el hecho de quizás haber una solución mejor. Esto se complica mientras vaya aumentando la edad, se complica un poquito más. Y yo creo que también nosotros como papás, cuando vamos a trabajar, debemos planificar adecuadamente dónde vamos a educar a nuestros hijos, en qué nivel y cómo lo vamos a hacer. Porque yo, por ejemplo, cuando eduqué a mi hijo, yo tenía a mi hijo a 10 minutos de mi trabajo o menos, siempre. Y ese para mí fue un factor importantísimo a la hora de educar a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo lo busqué todos los días. Y mi esposa tenía acceso a llegar a 15, yo tenía acceso a 10. Y mi papá tenía acceso a 2, pero mi papá solo fue a buscarlo una vez, o 2 como mucho. Pero nosotros tenemos que aprender a tomar responsabilidad. A veces eso implica que ganemos menos dinero, implica que estemos incómodos en términos de nuestro trabajo, porque yo tenía que salir a las 3 de inmediato a buscar a mí. Pero, o sea, nosotros cuando tenemos nuestros hijos, nacemos con esa responsabilidad. O sea, de una vez yo tengo un muchacho, la responsabilidad total como papá es mía y la responsabilidad de compartir la autoridad es mía y tanto de mi esposa como la mía. O sea, todo se comparte, toda la responsabilidad y todos los errores y todos los desaciertos que yo tenga como consecuencia de no tomar la autoridad en conjunto con mi esposa a tiempo, va a tener graves consecuencias. O usted elige, o usted tiene graves consecuencias. Mira, yo le digo a los papás, cuando yo veo a los hijos por mal camino, yo no les digo, yo los veo con opiniones diferentes de cómo debe ser la vida, de cómo debe ser una familia. Yo le digo, en una, yo no puedo más, y lo he hecho, no me refiero a un caso que he tenido este año, sino a todos los años. Yo te digo, mira, papá o mamá, quien esté o cuando son los dos,
Y le dice, mire, si ustedes siguen como va, yo lamento decirle que usted lo va a perder. Usted va a perder su vida. Y ya no lo digo, ¿sabes por qué? Porque yo las pego. Y cada vez que yo digo eso, algo pasa, algo pasa, algo pasa. Porque uno lo ve, eso se siente. Y mira, es más, se supone, y yo voy a decir esto, me voy a atrever a decirlo, se supone que usted no vaya a la iglesia a preguntarle al pastor cuál es la decisión que yo tengo que tomar con respecto a mi hijo. Se supone que no. Se supone que usted tenga la madurez espiritual para usted decidir. Si usted es una persona de oración, de fe, usted se supone que tenga esa madurez. Ahora, si yo no tengo todas las herramientas, ok, yo espiritual estoy hablando, entonces sí, yo puedo ir donde el pastor. Pero se supone que no. Se supone que yo, cuando yo me establezco como familia, o sea, la familia es la base de lo que la Biblia dice para tener un hijo exitoso. Aquí lo dice, no hay que ir muy lejos. Entonces, si esta es la base y yo estoy en una iglesia o yo voy a una iglesia, porque yo no puedo tener una familia donde tomamos las decisiones todos juntos. Hay algo bien interesante y es que estabas mencionando tú ahorita sobre el compartir la autoridad. Cuando estamos hablando de la división entre papá y mamá, esa división la podemos encontrar cuando papá y mamá no quieren compartir la autoridad. Cada cual quiere decir yo soy el que mando. Porque el problema que estamos teniendo hoy día en la sociedad en la que vivimos es que hay dos extremos que afectan la familia, el machismo y el feminismo. O yo soy el hombre de la casa o yo soy la mujer de la casa. Y eso no puede existir a la hora de trabajar con nuestros muchachos. Eso de compartir autoridad, Pastor González y José, yo creo que es bien, bien importante, porque si no queremos que nuestros hijos se pierdan como esposos, tenemos que aprender a compartir esa autoridad. Pero lamentablemente, como vivimos en un mundo tan egocéntrico, donde hemos sido criados de forma egocéntrica también, pues el compartir la autoridad cuesta. Es por eso que una gran autora decía que si hemos de sacrificar algo todos los días, tiene que ser el yo. Es por eso que Martín Lutero decía, a la hora de yo bautizarme, yo creí que el yo iba a ser muerto en las aguas del bautismo, pero me di cuenta que el maldito sabía nadar y ahora tengo que luchar con él todos los días. O sea, ese yo nos afecta mucho en la familia y en eso de compartir autoridad nos afecta más todavía. Yo quiero hacer una pregunta nada más, porque sé que he hablado mucho hoy. La pregunta que quiero hacer es la siguiente, ¿verdad? Desde el punto de vista del Pastor González y tanto como tú, es la siguiente. ¿Cómo María y José tomaban decisiones con Jesús como hijo? Si hay algo que ustedes me puedan decir sobre eso, porque me interesa saber eso. Yo no sé si todavía nuestro amigo Gamaliel está escuchándonos o viéndonos. Yo lo admiro a él por su conocimiento y por su forma de hablar, porque yo me deleito en su forma de expresarse y su conocimiento. Pero él mencionó el antes y después. Y nosotros tenemos que tener conciencia o ser conscientes de que al yo casarme, yo no me estoy casando con una pareja, una mujer o un hombre que piense igual, que actúe igual, que su vivencia en su niñez y su crecimiento fue igual al mío. Somos diferentes en todo sentido de la palabra, ¿no? Y cuando nosotros escuchamos que se unirán y serán una sola carne, esa sola carne que menciona la palabra de Dios, que es uno de los grandes misterios, es que el amor, como dice 1 Corintios, todo lo puede, pero no todo lo permite. Y por lo tanto, si yo amo a mi esposa y mi esposa me ama a mí y nosotros pues queremos tener hijos, tiene que haber un antes para que ese después sea un después victorioso, donde pueda haber comunicación. No, yo me imagino que en el caso de José no fue diferente. Lo diferente era el que
llevaba a María en su vientre, pero eran ellos de diferente manera de ver las cosas. Yo me imagino que igual que cualquiera de nosotros, no era la pareja perfecta, pero era era la pareja que había aprendido primeramente a tener un diálogo con Dios, primero. Segundo, habían aprendido a recibir sabiduría de lo alto, que no estamos hablando nosotros de religión ni de iglesia aquí, estamos hablando de yo, Juan González, no importa dónde yo vaya, yo dependo de la sabiduría que proviene de lo alto. Y cuando el Señor me dice instruye, enseña, yo me tengo que instruir. Y como te digo, por ejemplo, en el caso mío, yo soy del Ecuador, vengo de una familia súper pobre que vivió en el Ecuador. Mi esposa, criada en Nueva York, donde sus padres le daban casi todo lo que ella deseaba. En comida éramos tan diferentes y somos todavía, pero tuvimos que aprender a convivir con esa diferencia, a dialogar y de esa manera. Mencionó algo que yo no escribí, y es que también hay diferencia a la hora de comer. Sí. Entonces, ¿tú sabes lo que es que yo le esté enseñando a mi hijo que ese vegetal es sabroso y es saludable y salga mi esposa y diga, ¿qué va a hacer? Eso es lo más malo que puede haber, ¿no? Entonces, son cositas que quizás nosotros digamos no tienen significado, pero tienen el crecimiento de nuestros hijos que están viendo mi actitud. Yo he tenido que aprender a comer ciertas cosas que anteriormente yo no comía, porque me di cuenta que era saludable y mis hijos, pues algunos lo comen, otros no. Lo que estoy tratando de decirles, vuelvo y repito, como en todos nuestros programas, es que el diálogo, la comunicación, primeramente con el de arriba y después con ese ser que Dios ha puesto a mi lado, es clave para la enseñanza y la crianza de nuestros hijos. Porque es triste que en un hogar donde papá y mamá están juntos, que no ha habido un divorcio, sin embargo, nos hemos divorciado de nuestros hijos muchas veces. Estamos viendo que para evitar que nuestros hijos vayan a la deriva, se necesitan cosas muy importantes. Comunicación, el no ser egoísta, por lo que hemos dialogado aquí, entre otras cosas. Pero ahora está, ¿cómo podemos meter a Dios en todo esto? ¿Cómo Dios nos puede ayudar a evitar que nuestros hijos vayan a la deriva y que nosotros como padres no estemos divididos? Me gustaría mencionar algo de la Biblia, por eso le pregunté lo de José y María, porque, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que en un momento dado ellos van al templo cuando Jesús tiene 12 años. Y entonces es interesante cuando leo, ¿verdad? El versículo, por ejemplo, 45 dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Lo interesante es que volvieron los dos, no una sola persona. Y más adelante, ustedes saben que pues, lo hallaron 3 días después. 3 días después está fuerte, ¿saben? Y lo hallaron en el templo. Lo interesante es que el 48, el versículo 48, esto está en Lucas capítulo 2. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué no has hecho así? Y he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Todo es plural. Todo es plural. Y eso es lo más interesante. O sea, yo entiendo. Entonces lo interesante, mire después de esto, versículo 51. Voy al 50 para que ustedes vean que lo que ustedes dicen es verdad, que eran normales como todo el mundo. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, que Jesús les habló. Que le digo, bueno, no, ustedes no saben que los negocios de mi padre me conviene estar. Y el versículo siguiente dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Ahora yo les pregunto si funcionó o no funcionó lo que les digo. Tienen que estar, los padres tienen que estar juntos. Eso es algo importantísimo que hemos recalcado a través de todo el programa. Si queremos evitar que nuestros hijos vayan a la deriva, que nuestros hijos sean destruidos
por el mundo, por la sociedad, por los pensamientos, por la escuela, la presión de grupo. Si queremos evitar eso, papá y mamá tienen que estar juntos. Pero vuelvo y les pregunto, ¿dónde dejamos a Dios en todo esto? ¿Cómo usamos a Dios para evitar que nuestros hijos vayan a la deriva? ¿Y cómo Dios puede ayudar a que los padres no estén divididos? Bueno, nosotros tenemos varios consejos bíblicos, ¿no? Y cuando nosotros vamos al principio bíblico de instruir, repetir, enseñar, mi Jesús, lo que Él quiere realmente es que nosotros dependamos. Si te falta sabiduría, ¿qué dice la palabra de Dios? Demándala de Dios. Pídele a Dios. No, y hasta que yo no aprenda eso, y estoy hablando a nuestros hermanos que quizás son de otras denominaciones, si usted quiere rezarle a Dios que le dé sabiduría, récele a Dios, pídale a Dios, suplícale a Dios, porque para Ana tomar una decisión no fue fácil, pero la tomó porque Dios la estaba guiando, ¿no? Y eso, mira quién está ahí, así que yo pienso que nosotros lo que queremos decirle a papá y a mamá, que tenemos un ser muy especial llamado Jesús, que en un momento dijo, dejen que los niños vengan a mí. No, pero para que yo dejar que mis niños vayan donde Él, yo tengo que aprender a ir donde Él. Yo tengo que aprender a pedirle a Él. Entonces, mis hijos van a ver eso, ¿no? Porque mis hijos me lo han dicho. Mis hijos me lo han dicho. No, nosotros, por ejemplo, en una ocasión que aquí tuvieron como que lo entrevistaron a mis hijos, ¿qué es lo que primero dijo mi hija? Que yo siempre había estado en los principales eventos que ella había realizado, pero una de las cosas que nunca puedo olvidar es que siempre la devoción matutina se leía por la mañana. No importa la fecha, no importa el día, y no. Yo tuve que depender del Señor para eso, porque a veces estaba envuelto en otras cosas, pero el Señor me ayudó que esto era una realidad. Y yo puedo, en cosas pequeñas o grandes, yo puedo permitir que mi Señor, y lo he visto en mi nieta, una vez mi nieta fuimos a comer, y mi nieta me dijo, nos vamos a orar, en pleno restaurante, abuelo ora. Tenemos una sorpresa, Pastor González. Es que no, ya estoy viendo. A nuestro amigo, el doctor Pero se nos va. Anciano, que se nos está conectando. Él estaba comentando y yo le dije, te voy a enviar el link, si quieres cooperar con nosotros lo puedes hacer, pero él estaba con popcorn y Malta Goya viéndonos a nosotros. Mira. Quiere decir qué alegría verte. Bueno. Muchas bendiciones. Quítale el mute. Ahora sí. Ahora sí. Lo más bien. Bueno verlo, aunque sea por aquí. Que Dios los bendiga. Amén. Hoy llegué temprano. Es una raya, como decimos en Puerto Rico. Es rareza que a esta hora esté en la casa. Y venía escuchándolos de camino y me conecté aquí en la oficina para verlos y escucharlos mejor. Gracias por el comentario que nos mencionaste ahorita sobre que el antes es mejor que el después. Estamos hablando cómo la división de los padres puede afectar a los muchachos y los puede llevar a la deriva. Y tú estás mencionando que para evitar que ellos vayan a la deriva, el antes es mejor que el después. Lo hemos discutido, pero tal vez tú como psicólogo nos puedes abundar más sobre esto y el cómo Dios podemos meterlo dentro de todo este panorama. Sabes que ustedes han dado en el clavo, pero de una manera que yo me estoy gozando, por eso me hice popcorn, pero no hay mucho que añadir. Pero yo sí puedo decirles que a lo que me refiero, ¿no? Con el antes y el después, la planificación previa resuelve muchos dolores de cabeza en el futuro, ¿ok? Y cuando hablo de planificación previa, que la gente no piense que es cuando nace el bebé. La planificación previa para paternidad es desde que tú comienzas a salir con esa chica. Hay que conversar.
¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es la mía? Conoce la familia, identifica cómo este muchacho actúa con su familia, pregunta cuáles son las tendencias en la familia, son botaratas, no tienen, siempre están pelados. ¿Qué enfermedades hay? ¿Cuántos locos hay? Todas las familias tienen 2 o 3 locos. Pregunta de eso también. Y si los que nos están escuchando no identifican ningún loco en su familia, es porque quizás son ellos los locos. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Okay? ¿Cómo vamos a criar? ¿Crees en cómo es la disciplina en tu casa? ¿Cómo la experimentaste? ¿Qué tú crees que se puede hacer? ¿Ya? A mí me llama la atención. Ustedes mencionaron a Lucas capítulo 2, ¿verdad, José? Estaba mencionando. Pero más adelante, yo iría un poquitito más temprano cuando ellos fueron al templo por primera vez, que Simeón le dice, este está puesto para levantamiento y para caída de muchos. ¿Recuerdan ese versículo? Y yo me pongo a pensar qué habrá pasado por la mente de María y de José en ese momento. Jesús, cuando miramos a Jesús y decimos Jesús está allí para levantarnos, todo el mundo dice gloria a Dios, aleluya. Pero cuando dice la Biblia, Jesús está allí también para caernos, para que caigamos, ahí como que nos decimos, opa, ¿qué pasó aquí? Y él dice más, y como una espada traspasará tu alma. Estaba hablando del ministerio, obviamente, pero también estaba hablando de cómo María tenía que confrontar sus expectativas de vida, cómo María tenía que ir entendiendo que la misión de su hijo era mucho más amplia. Ella ya lo entendía, el ángel ya le había dicho, pero tenía que atesorar un poco más el hecho de que Jesús estaba allí para una misión aún más alta. Ahora, ¿cómo aplicamos eso con los padres? Yo creo que en este proceso de estar en unión, que ya ustedes establecieron bien claro que es necesario, algo que nos puede beneficiar es aclarar nuestras expectativas, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso en el caso de lo espiritual? Que es tu pregunta, O'Neill. Debemos entender primero quién es Dios. Debemos entender quiénes somos nosotros en Dios. Debemos entender quiénes son nuestros hijos en Dios. Porque si no entendemos eso, no importa todas las técnicas psicológicas, sociológicas, educativas que tengamos, nos vamos a ir por la deriva en la crianza de nuestros hijos. Al final nos vamos a separar. ¿Okay? No vamos a estar en la misma página. Ahora, cuando yo entiendo quién es Dios, su amor, su misericordia, su bondad, sus atributos y cómo todos esos atributos están enraizados en su amor y en querer tratarme con bien. Cuando yo entiendo quién soy yo en él, para qué me creó, por qué me creó, cuán valioso soy, que no tengo que cumplir esos sueños frustrados en mis hijos porque yo tengo valor aunque no haya cumplido esos sueños frustrados, por ejemplo, que yo puedo romper esas cadenas de generacionales, esas costumbres generacionales que no me abrazaron, pero yo sí puedo abrazar, que mi papá no me besó y estuvo ausente, pero yo sí puedo besar, yo sí puedo estar presente. Cuando entiendo quiénes son mis hijos, que son tesoros de Dios, antes que mis hijos son tesoros de Dios, son hijos de Dios, y Dios me está dando un privilegio de yo administrarlos aquí en la tierra, cuidarlos aquí en la tierra. Cuando yo entiendo eso, yo creo que la misión de criar a nuestros hijos va a ser un poquito más clara. Pastor y doctor, mencionamos algo que me gustaría que nos ayudaras también en tu opinión, y es con referente al compartir autoridad. Es algo que tal vez es un poco difícil en un mundo tan egocéntrico en el que vivimos y polarizados por el machismo y el feminismo, pero en la familia es importante ese punto, el compartir autoridad. ¿Cuán beneficioso y cuán dañino es el hacerlo o no hacerlo? Ya, las estadísticas dicen que los matrimonios que no comparten autoridad y que no son de mutua influencia tienen más probabilidad de terminar en el divorcio, casi por un 70%, una locura de lo alto que es. Y lo mismo aplica en la paternidad, en la crianza de los hijos. ¿Okay? La crianza de los hijos no es otra cosa que una extensión de nuestro matrimonio. ¿Okay? A veces yo escucho madres diciendo, no, es que yo soy madre antes de ser esposa. No podemos separar una cosa de la otra. No se puede. O padres también dicen lo mismo. O padres que son enajenados y dicen, no, la crianza de los hijos, eso le toca a la mamá. Yo ayudo. No, sinvergüenza, usted no ayuda. Son sus hijos. Usted los cría junto con su esposa porque son suyos. ¿Ya? Entonces, el compartir autoridad, más que compartir autoridad, yo diría el permitirnos ser de mutua influencia es súper necesario para mantener el matrimonio,
y para mantener la extensión del matrimonio, que es pues la paternidad, ¿no? El cuidado de los hijos, la crianza de los hijos. Eso simplificándolo. Pero la realidad es que es muy importante. Y debemos ser intencionales, porque no siempre nace el compartir autoridad. Es más fácil yo mandar y ya, versus consultar y tomarlo a la otra parte en cuenta. Y todos nosotros que estamos casados con una boricua es más fácil. Ellas llevan la autoridad. Totalmente, ¿verdad? Ok, bueno. Pastor, le pregunto, según la experiencia que usted ha tenido en la iglesia, la estadística que usted habló, ¿se refleja de igual manera en la iglesia? O sea, la comunidad se extiende a nuestra iglesia en términos de la autoridad compartida y las consecuencias que podría tener. Bueno, lo del porciento de la duración del matrimonio versus la influencia y el compartir autoridad, yo no lo he visto, no he visto un estudio con la iglesia, debe haberlo, pero yo me imagino que sí. Y en base a mi experiencia personal, quizás es más anécdota que otra cosa, pero en base a mi experiencia personal es la misma aplicación. Matrimonios aún dentro de la iglesia que no son de mutua influencia, que no se dejan influir uno al otro o que no comparten la autoridad, terminan enfermándose. Por eso yo mencionaba que ese diálogo, como tú acabas de decir, tiene que ser el antes. El antes, porque es que somos dos personas diferentes. Mi esposa es tan diferente y yo soy tan diferente a ella, ¿no? E inclusive en asuntos tan sencillo como de deporte. A ella le gusta una cosa, a mí me gusta otra. Las comidas. Entonces, si yo no tengo ese diálogo con ella, por ejemplo, tú mencionaste algo que me recordaba. Yo nunca recibí un abrazo de papi mientras crecía, ni un te amo ni te quiero. Y yo me prometí que el día que yo me casara, yo iba a besar a mis hijos, yo los iba a abrazar. Y yo tengo un muchacho que cumplió 50 años que yo no lo veo, yo lo abrazo y le doy un beso. Y a mis nietos, los varones, y yo nos abrazamos. Y yo me siento tan bien cuando soy correspondido porque ellos crecieron, se rompió eso que en algún momento me hizo sentir mal, pero después entendí por qué papi actuaba como actuaba, ¿no? Y yo lo conversé con mi esposa. Y mi esposa conversó conmigo. Es verdad que me casé joven y tuve que leer algunos libros para poder empaparme de lo que era ser papá. Y lo mismo mi esposa. Pero hubo un diálogo ese antes. Y yo no es que no he cometido errores, yo he cometido errores, fallas, pero yo hoy digo, Señor, gracias porque todavía mis hijos perseveran, ¿no? Y los 7 hijos que mami y papi, que a pesar de la pobreza y a pesar de quizás de la poca educación que ellos tenían, sin embargo, dieron lo mejor. Y después uno lo va entendiendo según vayan pasando los años, va entendiendo muchas cosas cuando ya dejo de ser hijo y me convierto en papá, aunque sigo siendo hijo, pero ahora soy papá y voy entendiendo muchas cosas. Es bien importante que para finalizar este programa veamos en la historia de Manoah y su esposa los puntos que hemos desarrollado aquí. Cuando tú vas a la historia de los padres de Sansón, te das cuenta que cuando el ángel de Jehová, que para aquellos que hemos estudiado un poquito de teología sabemos que estamos hablando del mismo Dios, cuando el ángel de Jehová se le presenta a ellos, no se le presentó a uno sí y a otro no. Se le presentó a los dos, primero a ella y después él pidió que estar presente y también se le presenta a él. Y las mismas cosas que se le dijo a ella, también se le dice a él. En otras palabras, la educación es de ambos. La comunicación tiene que existir entre ambos. La autoridad tiene que ser compartida entre ambos para que pueda haber un éxito en la vida de nuestros hijos. Y usted dirá, pero es que en la vida de Sansón no hubo éxito. Sí hubo éxito. Porque dice la palabra de Dios que Sansón, después de haber hecho lo malo, se arrepintió de todo y lo encuentras en Hebreos capítulo 11 en el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Así que el que papá y mamá estuviesen juntos, el que el Señor hubiese validado que la educación es de ambos,
es bien importante. Y yo creo que esto es algo que debemos de meditar. Lo que dice el pastor y doctor Gamaliel Feliciano, lo que dice el profesor José Javier, el pastor Juan González, su servidor, no es algo que es un invento nuestro, es bíblico. Dios no hace acepción de personas, dice el apóstol Pablo. Y lo ves en esa historia muy claramente, donde la misma información que se le da a uno, se le da al otro también. Compañero, unas últimas palabras para finalizar. Pues, déjame decirte rapidito, tomar como base, como si, por ejemplo, yo no he hecho nada para que nos pongamos de acuerdo con nuestros hijos. ¿Qué puedo hacer hoy? Y pienso en el libro de los Hechos, cuando, aunque no, ¿verdad? Lo estoy sacando fuera de contexto, pero cuando Pablo le dice al carcelero, el carcelero le dice, mira, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? Él dice, mira, cree y serás salvo tú y tu casa. Yo creo que uno de los dos en la familia tiene que comenzar a creer, como decía el pastor, conocer quién es Dios. Hay que comenzar, uno tiene que comenzar a creer. Si la cosa está mala, uno tiene que comenzar a creer para entonces entregar su familia a Dios. Y yo creo que de ahí en adelante la cosa puede mejorar. Y eso es a lo que yo invito a cada persona hoy. Empieza a creer tú, empieza a orar tú, y yo sé que todo va a mejorar. José, es que Pablo dice, el marido que es infiel es santificado en su mujer y la mujer en su marido. Y si los hijos fuesen inmundos, son declarados santos. Se necesita con que uno crea, uno tiene que creer para que pueda llegar la salvación a la casa. Eso es bíblico y lo podemos ver repetidas veces en la Biblia. Pastor González. Yo creo en lo que Dios dice en su palabra. Yo siempre admiro la vida de Noé y siempre me he preguntado, el Señor no habla de la esposa de Noé ni de los hijos, los menciona, pero habla de la fidelidad de Noé. Y la fidelidad de Noé lo hizo de tal forma que su fidelidad hizo que esos hijos y esa esposa entraran en el arca. El propósito de este programa, Dios salva a nuestros hijos, dejar ese rayito de esperanza para que los padres busquemos de Dios y hagamos de Dios lo primero y dejemos a nuestros hijos, por más lejos que ellos estén, déjaselo en las manos del Señor, que Él obrará, pero tú séle fiel, intercede y ora por ellos, que Dios se encargará de traértelos. No a la iglesia, como hemos dicho aquí, traerlo a los brazos de Jesús, el resto vendrá por añadidura. Doctor Gamaliel, si estoy equivocado, corríjame. No, yo estoy aleluyando aquí, tú hablando y yo, gloria a Dios santo. Gracias, Señor. Qué promesa hermosa. Yo lo único que diría, añadiría, resaltaría que ustedes ya han mencionado, no es tarde, no es tarde. Si lo que hemos hablado no te suena como realidad en tu vida, dile, Señor, yo quiero vivir esa vida que tú me prometes en tu palabra. Quiero que cambien las cosas. No es que voy a ser un padre impecable, pero sí voy a procurar entregarle a la nueva generación una familia mejor de la que yo recibí y enseñarles a ellos que teniendo a Jesús como el centro de nuestra vida, nuestras familias pueden ser fructíferas, podemos disfrutar de la bendición de tenerte en nuestro hogar, podemos ser felices desde ya, disfrutar a Jesús, disfrutar su salvación, disfrutar ese pedacito de cielo desde ya aquí en la tierra. Ojalá y después de esta conversación que han tenido los muchachos y que yo me metí de aprontado aquí, tú puedas llegar a tu casa y decir, hey, Señor, yo quiero entender quién tú eres, quiero entender quién soy yo en ti y quiero entender el tesoro maravilloso que son mis hijos y que seas tú el que me capacites para lidiar con ellos de la manera como tú quieres que yo lidie con ellos. Gracias, pastor. No se vaya porque me gustaría que tuviese la oración final. Gracias por habernos acompañado. Gracias por su entrometimiento, que yo le hice la invitación más bien. Él comenzó a hacer comentarios en la programación. Yo dije, espérate, si él se puede conectar, que se conecte y nos ayuda. Gracias por conectarte y haber aceptado la invitación. Queremos decirle a todos los amigos, siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Mientras haya vida, hay esperanza. Y si hay muerte, recuerden lo que dice el pastor Ismael Pérez Maisonet, todo en la vida tiene solución.
aún la muerte. Pues Jesús dijo, mi amigo Lázaro duerme, voy a levantarle. Así Amén. que en Cristo Jesús hay esperanza. Hoy estaremos orando por Nidia Méndez, Gloria Esther, Edison Toparita, Luis Farias, Marco González, Estela Benítez, por el doctor Gamaliel Feliciano y su familia, por el pastor Rafi Acevedo, Evelyn Sosa, Mari Marcial, Ana María Aldarete, Marilyn Santos, Fredison Martínez y su familia, Rosita Javier, Sonia Vargas, José Olavarría, y se conectaron a lo último y vinieron por la bendición final nuestros colaboradores, la doctora Keidilian Ayala y el doctor Miguel Ángel Rodríguez. Así que estaremos orando también por ellos. Y pastor, por todas aquellas personas que de alguna forma u otra por las plataformas, en el programa por diferido o retransmisión, nos vuelven a ver. Así que lo incluimos a cada uno de ellos en esta oración final. Oramos entonces. Bondadoso Padre, te damos tantas gracias porque tú eres el Padre de padres, el Padre por excelencia. Y en el día de hoy nos permites disfrutar, aunque sea de una décima de esa bondad, disfrutar en nuestros hogares, disfrutar, aunque sea un poquitito de ese amor, de sacrificio y de entrega completa que tú tienes para con nosotros, también en nuestro hogar. Bendícenos, Señor, que tú seas el centro de cada hogar, de cada persona que nos está observando en esta noche, y que tú nos sigas animando a seguir descubriéndote, a seguir descubriendo nuestro propósito en ti, y a ver a nuestros hijos a través de tus ojos, para ver a nuestros hijos a través de tus lentes, que los podamos ver como ese tesoro maravilloso que definitivamente son para ti. Te amamos, Señor. Queda con nosotros durante el resto de la noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. A los amigos que nos están viendo, no olviden descargar la aplicación Pastor Onil Radio para que se pueda conectar con nosotros, y le queremos recordar que esta semana comenzamos con todas las cápsulas y programaciones. Este martes arranca José Javier Colón con Escuela para Padres. El miércoles tendremos a los doctores Keidilian Ayala y Miguel Ángel Rodríguez con Todo Saldrá Bien. El jueves tendremos a Rosita con liderazgo práctico, y el lunes de la semana, perdón, el domingo de la próxima semana, el pastor Eric Almodóvar con Mañanas de Avivamiento, y los lunes de la otra semana comienza el pastor Juan González con Consejos para Pastores. ¿Escuchaste esto, Gamaliel? Consejos Buenísimo. para pastores, porque todo pastor necesita apoyo, y un pastor de experiencia y retirado como lo es el pastor Juan González estará compartiendo con todos los pastores en nuestra plataforma. Así que gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga, y aquellos que están en Puerto Rico, en el oeste, este martes a las 4 de la tarde en el Templo Adventista de Espinal estaremos haciendo pruebas de COVID totalmente gratis. Así que les esperamos. Dios les bendiga. Bye.